Ya, antes de comenzar, les quiero comentar que esta clase sin duda fue la más compleja de armar, puesto que de mina hay poco, hay súper poco comentario. Así que he tratado de hacer el mejor esfuerzo de recopilar la mayor información para que no queden así como en el aire. Los mecanismos creo que están todos. Los videos no están todos, lamentablemente los videos son los que más me costó conseguir, así que tenemos urgente que hacer video algún día nosotros mismos para hacer una guía interactiva o virtual para que quede de respaldo para alguna emergencia en el futuro. Eh, y entonces, sí he colocado y he tenido un poco más de detención con respecto al procedimiento. Entonces vamos a partir con lo de la amina. Amina, vamos a hablar algunos aspectos generales de ella. Primero ustedes saben que las minas se clasifican en primaria, secundaria y terciaria. A la izquierda de su pantalla, usted puede ver que cuando es primaria nos referimos a que está unida a un grupo alquilo, en este caso solo un metilo, o en este caso un átomo de carbono. Cuando es secundaria está unida a dos grupos alquílicos o aromáticos. Y cuando es terciaria está unida con tres grupos alquílicos o aromáticos o Rs diferentes. ¿Sí? Entonces estas son las minas primarias, secundarias y terciarias. Pero a pesar de esta clasificación, nosotros podemos también reclasificarlas o clasificarlas cuando son aminas alifáticas y aminas aromáticas. Y nuevamente, si nosotros vemos la imagen de la mano izquierda, pues nos vamos a encontrar con que tenemos aminas alifáticas como la pirrolidina y la piperidina, ya que generalmente se agrupan o se les conoce como heterociclos, ya, como son ciclos derivados de carbono, pero tienen heteroátomos, se les conoce como heterociclo, y en este caso la clasificación son aminas alifáticas heterocíclicas. Y por el otro lado tenemos aminas aromáticas también heterocíclicas, como el pirrol y la piridina. ¿Sí? Si seguimos avanzando un poco más con respecto a esta clasificación, aparece, bueno, aquí aparece un mensaje nuevamente de la mina, me estaba adelantando un poco. Dice que una mina en la que el átomo de nitrógeno forma parte de un anillo se clasifica como amina heterocíclica, y cuando el nitrógeno es parte de un anillo aromático, la amina se clasifica como amina aromática heterocíclica. Y si usted revisa el otro Genially al final de la clase o después, o si lo está viendo en paralelo, como usted quiera, hay una pregunta con respecto a esto, ¿ya? Así que se los dejo para que ustedes lo puedan revisar después. Son tres, cuatro preguntas, creo que es muy cortísimo. Bueno, si seguimos entonces hablando de la mina, ustedes pueden ver la imagen nuevamente que tiene una disposición, en este caso tenemos una mina primaria, el nitrógeno tiene una disposición de tipo prácticamente tetraédrica, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver que está conformada por los átomos y los distintos grupos sustituyentes y el par de electrones que tiene libre, ¿cierto? Ahora, bajo esta distribución, si nosotros tuviéramos otro sustituyente, por ejemplo, sobre la amina, reemplazando un hidrógeno, nosotros podríamos pensar entonces que debiéramos tener, podríamos tener una actividad óptica, ¿ya? Debido a que la amina tendría entonces conformeros, serían enantiómeros. Pero resulta que el nitrógeno no tiene actividad óptica debido a lo siguiente. Fíjense bien en el esquema, cuando nosotros tenemos la primera parte del nitrógeno o la primera estructura del nitrógeno, nosotros nos vamos a encontrar, en este caso tenemos etilamina o etilmetilamina, perdón, es etilmetilamina, ahí está, etilmetilamina. Fíjense bien que tenemos tres o cuatro cosas diferentes sobre el átomo de nitrógeno, lo que nos diría entonces que podría presentar actividad óptica, pero no la presenta. ¿Por qué? A medida que esta mina está acá, se invierte la configuración del nitrógeno, pero se invierte más bien la geometría. Fíjense bien que se forma un aducto, que es esta especie que está aquí, un estado de transición, una forma activada de energía, inestable, pero hay un reacomodo. Y el orbital sp3 del nitrógeno inicialmente se transforma o evoluciona a un orbital sp2, y finalmente, este reacomodo, como es inestable energéticamente, vuelve a estabilizarse, pero fíjense bien que vuelve a ser nuevamente un híbrido CP3, pero nuevamente encontramos que el nitrógeno está invertida, hay una inversión
del centro del nitrógeno, del átomo. Fíjense bien entonces que pasamos de un estado quiral a quiral, nuevamente quiral. Y usted aquí en los puntos puede anotar un poquito más de detalle, pero es muy básico lo que está ahí. Que les señala nuevamente lo que acabo de narrar nuevamente. Si avanzamos, ahora sí, esto era lo que lo que les señalé anteriormente. Me parece que podría haber hecho una nueva clasificación acá. Fíjense bien que aquí aparecen una serie de ciclos, heterociclos, son todos heterociclos, son todos con átomos diferentes a carbono. Y fíjense bien que hay una serie de heterociclos centrados en carbono, hay una serie de heterociclos que presentan más de un átomo, más de un heteroátomo, nitrógeno, azufre, nitrógeno, oxígeno, oxígeno, nitrógeno. Tenemos los derivados de azufre, pero fíjense bien que los derivados o los heterociclos basados en nitrógeno son bastantes, son muchos. Tenemos el pirrol, la imidazol, la etilenamina, la pirrolidina, la piradicina, la pirimidina, piridina, piperidina, triazol, pirazol, imidazol, piracina. O sea, tenemos una serie de familias. Aún así, esta imagen está incompleta y yo les quiero mostrar que, por ejemplo, tenemos acá otras más, todos derivados, no todos derivados de nitrógeno, en este caso aparecen otros más, pero aparecen otros que son bastante interesantes, como por ejemplo la cepina, la 1,4-diazepina, la isoquinolina, la quinolina, el indol, la aspirina, la asteridina, es decir, que tenemos, esto incluso ya son anillos fusionados, heterociclos fusionados. Entonces, fíjense bien que hay una química especial, aunque ustedes no lo crean, una química especial de heterociclos de nitrógeno, porque son bastantes. Así que es bastante interesante ese tema. No me voy a meter en la química de los heterociclos, porque no es algo que nos competa en ese sentido. Así que eso es lo que les quiero señalar. Con respecto entonces a la química de los heterociclos. Denme un segundito, voy y vuelvo. He vuelto, perdón. He vuelto. Espérenme que algo me quemó el puesto. Ah, no, soy yo el deforme. Nada, nada está mal puesto. Perdón por la interrupción, pero es que en realidad necesitaba tomar algo. Como les dije, no he tomado desayuno, no tuve tiempo de ir a buscar los huevitos de la gallina. Así que ahora sí llegó el desayuno. Ya, entonces, continuando entonces, vamos a ir un poco a ver las propiedades físicas y químicas de la amina en esta segunda sección. Propiedades físicas de las aminas, primero, señalar que tienen puntos de ebullición más altos que los de los alcanos de tamaño similar, y usted puede ver la imagen a la derecha. ¿Por qué tiene interactividad la imagen? Ah, ya está, ahí está, se me había olvidado eso. Esta imagen la hice yo por si acaso, la rendericé yo para que no digan que viene por medio. Fíjense bien lo bonito que se ve la imagen. Muestra los puentes de hidrógeno que se generan entre el par de electrones sin compartir del átomo de nitrógeno y los hidrógenos correspondientes de otra amina. En este caso son amoníaco, los dos de acá son amoníaco y esta es una metilamina, por si acaso. Pero fíjense bien la orientación que toma la amina, cómo se puede hacer. Al margen, esto un poco lo querían en el trabajo ustedes, que les dije el otro día, ¿se acuerdan? Esto lo hice yo, pero es sencillísimo. Ya, entonces dice que las aminas tienen punto de ebullición más bajo que los de los alcoholes, obviamente, porque el puente de hidrógeno que genera las aminas es más débil con respecto al del átomo de nitrógeno, debido a que el nitrógeno es menos electronegativo que el átomo de oxígeno. ¿Ya? Ahora, si vamos a la tabla que se ve ahí en pequeñito y analizamos los puntos de ebullición, fíjense bien que si comparamos el metano, la metilamina y el metanol, vemos que los puntos de fusión son de menos 182,5, menos 93,5 y menos 97,5. Y si vemos los de ebullición,
Vemos que el metano tiene uno de menos 161,7, la amina tiene de menos 6,3 y el metanol 65. Entonces, si se dan cuenta, esto habla de que si bien la amina tiene un punto de ebullición más alto que el alcano correspondiente, o que el alcano que su símil, tiene uno mucho más bajo con respecto al etanol, al alcohol correspondiente, debido a lo que les acabo de explicar sobre que el átomo de oxígeno es mucho más electronegativo y por lo tanto el puente de hidrógeno tiene más fuerza. Si avanzamos un poco más con respecto a las propiedades físicas y químicas de la amina, ustedes pueden ver aquí una serie de aminas y ustedes pueden ver que como pueden formar puentes de hidrógeno, cuando están en presencia de agua son bastante solubles. Fíjense bien, aquí excepto algunas como las cíclicas que quizás podrían ser menos solubles, o la trietilamina, porque son cadenas carbonadas, obviamente que son menos solubles. Pero fíjense bien entonces que tienen una buena solubilidad en solventes aguosos, o en agua, mejor dicho. Si avanzamos nuevamente, ahora hablamos ya más de las aminas propiamente tal en su característica como ácido base. Nuevamente podemos encontrar que las aminas son tanto ácidas como base, pero nosotros nos vamos a encontrar que realmente las aminas son más bien más básicas que ácidas. Y eso sí es verdad. Y aquí aparece nuevamente la explicación de lo que les digo yo de que el nitrógeno es menos electronegativo, pero fíjense bien, voy a leer textual. La acidez de la amina es aproximadamente 20 órdenes de magnitud menor que la de los alcoholes comparables. Y simplemente por la diferencia de electronegatividad entre el átomo de oxígeno y nitrógeno. O sea, aquí falta el dato de ir a la tabla y ver cuánto es la electronegatividad del oxígeno de la amina, o sea, del nitrógeno, no lo tengo a mano. Sería bueno haberlo puesto para que compararan, que a lo mejor no es tan alta la diferencia, pero sí numéricamente, pero son 20 órdenes ya en cuanto a fuerza de acidez, lo que es bastante. Si avanzamos un poco más en la prueba de física y química y vemos nuevamente cómo esta imagen que les mostré al principio con los puentes de hidrógeno ahora está analizada desde el punto de vista del mapa de electrostático, ustedes pueden ver cómo el par de electrones que está sobre el nitrógeno se representa claramente con una zona roja. Acá ustedes alcanzan a ver una parte de la zona roja porque está hacia atrás el par de electrones, lo mismo acá. Fíjense bien entonces cómo se orienta para formar el par de electrones este puente de hidrógeno, pero fíjense bien que uno de que el hidrógeno que se une tiene una zona azul, obviamente una región de carga más positiva, el rojo es carga negativa, que orienta entonces el átomo de hidrógeno hacia al nitrógeno. Pero si nosotros lo comparáramos esto mismo con una imagen de alcoholes, que hubiera sido bueno haberlo hecho, que ahora se me ocurre, veríamos que la intensidad de la coloración roja y azul en el alcohol sería más intensa en ambas áreas, ¿sí? Si tienen alguna duda, me la dicen, si no, continúo. Aquí nuevamente vemos ahora la fuerza, tanto como pKa y como pKb de la amina. Hay una tabla bastante completa, incluso tiene una variabilidad de todas las estructuras posibles, en el sentido de todos los ejemplos que mostré anteriormente. Y fíjense bien que si hablamos ya más bien en el pKa, nos vamos a quedar con el pKa, el amoníaco tiene un pKa de 9,26, pero fíjense bien que todas las demás tienen un pKb o un pKa, perdón, ya me confundí yo mismo, mayor. A excepción de algunas aminas como las que están acá, y les voy a explicar por qué tienen un pKa mucho más bajo. Esto corresponde, principalmente las aminas son básicas porque tienen muy disponible el par de electrones para compartir. Pero en el caso de estas que están acá, que son derivados de la anilina, este par de electrones que está sobre el nitrógeno resuena o entra a la resonancia del anillo aromático, por lo tanto ya no está tan disponible ese par de electrones para generar un enlace. Ahora, fíjense bien que si vamos a la amina, a la anilina y vamos a la paratoluidina, el pKa cambia, el pKa cambia, fíjense bien que es menos ácida. ¿Por qué es menos ácida? Porque en este caso el grupo metil mete carga porque es un grupo dador de electrones, por efecto inductivo, mete carga entonces al anillo aromático y de alguna manera hace que este par de electrones sobre el nitrógeno no sea tan atraído por la resonancia. Ahora, vemos el efecto contrario cuando tenemos el cloro. El cloro es un grupo fuertemente atractor de electrones y fíjense bien que si comparamos el pKa
4-cloroanilina con la anilina. Este es mucho menor porque, claro, obviamente el cloro empuja la densidad electrónica sobre él. La resonancia también afecta a este par de electrones y nuevamente encontramos con que este par de electrones es aún menos disponible para generar un enlace y formar otro compuesto. Por lo tanto, es menos básica esta amina. ¿Sí? Ya, sigamos. Reacciones que tienen la amina. Espérenme que se están quedando dormidos los brazos. El viejazo, como dijo por ahí Nicolás, creo que fue. Las reacciones que sufren la amina son las siguientes. Nuevamente usted puede hacer clic sobre la imagen y descargar el PDF para que lo pueda tener en mejor resolución. Acá están todas las reacciones o la gran mayoría de las reacciones que sufren la amina y los distintos productos que se forman. Obviamente aquí aparecen los intermediarios, los sustratos que se requieren para formar tales productos. Usted ya sabe, entonces haciendo clic puede descargar el PDF en resolución mayor. Ahora sí, entramos de lleno a lo que son los procedimientos, mecanismos y videos, y esto es diferente a lo que habíamos visto en otras clases, es decir, es la misma estructura, pero ahora aparece el procedimiento. Esto no lo habían visto anteriormente ustedes en las clases. Vamos a ver entonces las pruebas que tenemos. Tenemos 5 pruebas, la reacción del ácido nitroso con aminas, pero esta la dividimos a su vez en 4 subpruebas: aminas primarias aromáticas, aminas primarias nifáticas, aminas secundarias y aminas terciarias. Después tenemos la formación de isocianuro carbilamina, la formación de la base de Schiff o de furfural que se conoce, la reacción con el 2,4 dinitroclorobenceno y finalmente la reacción de Hinsberg. Vamos a ir una por este camino. Veamos entonces. Cuando nosotros hacemos la reacción del ácido nitroso con amina y vamos a la amina primaria aromática con ion nitrosonio, usted puede ver que se requieren entonces preparar 2 tubos de ensayo con diferentes condiciones. En el primer tubo de ensayo tenemos la muestra, ácido sulfúrico, agua, hay que enfriar, y nitrito sodio, y en el otro tubo tenemos base y miligramos de naftol, y debemos mezclar un tubo con otro. Usted puede ver el detalle de esto mucho más tranquilo en la comodidad de su hogar, obviamente. El mecanismo, si lo tomamos para la línea aminas primarias, en este caso, si tomamos la anilina como ejemplo, fíjense bien que se forma esta sal de diazonio, esta especie que está aquí, y vamos a ver en detalle lo que ocurre con este mecanismo. Lo que ocurre es lo siguiente: primero tenemos que formar el ion nitrosonio, porque no, hemos hablado de que, si ustedes se fijaron, lo voy a retroceder un poco, en los nombres dice reacciones del ácido nitroso con amina, pero después dice todas ion nitrosonio, ion nitrosonio, ion nitrosonio. Es decir, que el ácido nitroso después forma el ion nitrosonio. Entonces vamos a ver ahora en detalle la formación o el mecanismo de formación del ion nitrosonio, que es el que está acá. Usted puede ver entonces que el nitrito de sodio actúa con ácido clorhídrico. Puede que en lo que nosotros tenemos esté con ácido sulfúrico, puede que sea la diferencia, pero si es un medio ácido más o menos fuerte, se forma el ácido nitroso, que es el que está acá. Entonces ocurre una desprotonación y hay pérdida de agua, y se forma finalmente, se va al grupo acuoso y se genera entonces el ion nitrosonio, que esta es su estructura más estable, ¿sí? Esta es la que uno lo más ubica. Veamos entonces, ahora, una vez que tenemos formado el ion nitrosonio y ahora está la presencia de la anilina, obviamente ustedes saben que la anilina tiene un par de electrones que puede compartir para generar un enlace, que es lo que ocurre a continuación en el mecanismo. Aquí hay un reacomodo a través de una transferencia protónica, de protón entre medio. Fíjense bien que el NH2 pierde un protón y se acomoda por acá. Se sigue el reacomodo de esto, se genera esta especie de acá. Nuevamente hay un reordenamiento, se genera acá un desplazamiento de este par de electrones de la amina, se pierde algo en el instante, hay nuevamente una transferencia de protones, por lo tanto sale agua, y se genera el ion diazonio o la sal de diazonio, que es lo que yo vi anteriormente. ¿Por qué aparece como sal? Porque hay un clorhidrato que anda dando vuelta, que proviene del ácido clorhídrico, así que por lo tanto sería el contraión, porque la sal de diazonio tiene esta carga positiva, o el diazonio tiene esta carga positiva. Si avanzamos entonces, ustedes vieron que en la parte del procedimiento habían 2 tubos de ensayo y uno tenía naftol con base, y lo que ocurre es lo siguiente: tenemos el beta naftol o 2-naftol, es exactamente lo mismo. La nomenclatura indica que la más actual se llama 2-naftol, la más antigua lo reconoce como beta naftol, pero es exactamente lo mismo. Y vemos entonces que
En presencia de base, se genera esta especie, hay una deprotonación del ácido, del grupo alcohol, se genera esta especie y una vez que está entra la amina en juego, mejor dicho, el ion diazonio, se genera esta especie mucho más grande, que se estabiliza por un equilibrio tautomérico y se genera este azo compuesto. Si vemos en detalle ahora lo que ocurre experimentalmente, vamos a ir a un videíto, lo voy a poner mute para que ustedes puedan ver y no que no salga el... Ahí están los reactivos, anilina, ácido sulfúrico, nitrito sodio, beta-naftol y no sé si me faltó alguno. Y entonces vean tranquilamente el video. Fíjense bien. Ah, bueno, no les dije en la parte de propiedades físicas y químicas, las propiedades organolépticas de la amina en general huelen horrible. Huelen como a podrido. Huelen como a pescado, no sé, son súper hediondas. Sí, por supuesto, agradezco la iniciativa del profesor Oscar Marambio y de otro grupo que hay de proveer algunos videos, no todos. Eh, pero bueno, gracias a Alexander Cortés por señalar eso. Tiempos de pandemia, pues Alexander, si no los tendría ustedes haciendo los videos. Bueno, usted puede ver y puede comparar con lo que yo les mostré con el procedimiento que les dejé. No me voy a referir a su última frase, Alexander. En realidad estaba la propuesta, nosotros íbamos a hacer videos, pero hemos tenido tiempos difíciles últimamente en el PEDA. Tomas, paros, estallidos, pandemia. Entonces, por lo menos son 3 o 4 años sin problema. Ya, fíjense bien entonces, aquí ya está avanzando. Vamos a ver. Bueno, ya pueden ver, no sé si ustedes pueden notar que hay un cambio en la coloración. Se genera esa especie, esa es la sal de diazonio y por lo tanto eso es lo que nos da. ¿Sí? Vamos al siguiente video entonces. El siguiente video que tenemos. Ah, no, no tenemos video. Vamos al siguiente. A la misma reacción ahora. En este caso tenemos aminas primarias alifáticas con el ion nitrosonio. Fíjense bien que ya el procedimiento es un poquito diferente. Necesitamos 4 cuotas de muestra de ácido sulfúrico, ml de agüita y un ml de nitrito sodio. Y cuando agregamos entonces la amina primaria a esta solución, la reacción que ocurre es la siguiente. Aquí está el mecanismo. Nuevamente el par de electrones se une al ion nitrosonio que hemos generado previamente. Y después entonces se une el agua porque está en medio acuoso. Y finalmente el agua abstrae uno de estos hidrógenos, mejor dicho, más que se une, abstrae un hidrógeno, se estabiliza y se genera esta nitrosamina. Y aquí está entonces el ion nitrosio unido a la nitrosamina. ¿Hay algún video para esto? No, no había video. Para la amina secundaria con ion nitrosonio, nuevamente volvemos a cambiar un poco el procedimiento. Usted lo puede revisar. Y fíjese bien que nuevamente aquí tenemos una amina secundaria, tenemos una porque está sustituido con 2 átomos de carbono. Nuevamente está la presencia del ion nitrosonio. Lo que ocurre es esto y también se forma una nitrosamina. ¿Ya? La diferencia es que se une completamente. Se han caído 2 personas. Ya. Ya ahí hay uno de los que se cayó. Y aquí está la otra que se cayó. La otra persona. Ya. Entonces, avanzando un poco más, vamos a este test ya con la aramina tercera con ion nitrosonio. Nuevamente el procedimiento es diferente. El mecanismo acá me parece, no estoy seguro, perdón, me pasé de largo. Me parece que no hay reacción, no recuerdo muy bien esta parte para serles sincero. Me parece que no había reacción con iones con aminas terceras y iones nitrosonio, porque obviamente ya no hay nada más que se pueda reemplazar. No estoy seguro. Les mentiría, así que este sí ni siquiera tiene mecanismo, ¿ya? Traté de buscar algo que me dijera, pero no encontré nada.
En mis libros tampoco había video, así que lo voy a dejar pendiente. Ahora sí, pasamos a la formación de carbilaminas o isocianuros que ustedes vieron anteriormente. Aquí está el procedimiento experimental, una gota de muestra, un ml de cloroformo, base en metanol y finalmente se adicifica con ácido clorhídrico una vez que se forman. Los isocianuros tienen un olor apestosísimo y así que esa es una forma de saber lo que se produce. ¿Qué es entonces lo que tenemos? Esto es, tenemos la anilina nuevamente, la ocupamos bastante en este práctico, ustedes se dieron cuenta. En presencia de estas condiciones, cloroformo y base, y se forma entonces la carbilamina. Y como tal les dije en el control, el resto alquílico, que el que está aquí, o aromático, se une directamente al nitrógeno y no al átomo de carbono. Eso es diferente. Nadie vuelve a retomar su conectividad. El mecanismo no es que se vea mal, es porque le quité el fondo simplemente. Y ustedes pueden revisar nuevamente qué ocurre esto. Esto proviene del cloroformo. Vemos aquí entonces cómo se une la amina a esta especie o a lo que se forma. Y vemos entonces cómo a partir de una serie de reacomodos que se genera la carbilamina. Y en este caso sí tenemos un video, no es de la UTEM, y fíjense bien, dice, now that is stinky. Sí, son apestosísimas las aminas. Este tiene un poquito de audio, creo. Voy a bajar un poco, a ver si lo pueden... Caution. This experiment uses extremely poisonous aniline, chloroform, and methanol. It also uses corrosive potassium hydroxide. It produces toxic carbylamine. Beware and take all necessary precautions. Do it in a fume hood or Bueno, voy a adelantar un poco. high uses for primary amine. For this session, we will use Ahí tiene el cloroformo. aniline, that is a primary amine. La anilina, fíjense bien que la anilina la tiene en bolsa. Other chemicals that we need are Ahí está la base que tiene. and alcoholic potassium hydroxide solution. I prepared it by dissolving a flake of potassium Vamos a hydroxide adelantar un poquito. of aniline in a test tube. Ahí está. Add Ya agregó anilina al few tubo. drops of chloroform. Gotas de cloroformo. Drop of chloroform, lo dice clarito. Be very precautious. Keep the mouth of the test tube away from our body and do not inhale the vapors formed directly. Slowly wave the vapors near the nose. A very obnoxious, nauseating odor of carbylamine is formed, which indicates the presence of amino group. Bueno, los que tengan problemas por si acaso con el video, si no lo pueden ver por problema de conectividad, yo después les comparto la clase, así que no es problema. Carbylamine formed is highly Eso recuerden que ustedes pueden revisar la clase posteriormente. We have to add concentrated hydrochloric acid to decompose the carbylamine formed and pour it safely into the drink with plenty of water. Thank you for watching. Please subscribe, rate and comment. Estoy resolviendo algunos otros problemas de otros estudiantes del curso. ¿Cuál es la clase que tiene un error? Ya ni me acuerdo. Creo que la de alcohol y lo del cano, no estoy seguro, Constanza. Salen los videos. Cuando tú ves los videos en YouTube, aparece el error, dice. Esta clase tiene un error, búscalo, creo que así dicen. Por supuesto, mis videos están preparados para eso. Sale mi personaje, que sale con una mano y hace así como... Estúpido, aquí te equivocaste. Ya, entonces ahora vamos a la formación de base de Schiff. En este caso también se conoce como el reactivo como la reacción de Obrigado. ¿Por qué no hablan portugués? No falo portugués. No falo en español. Bueno, seguimos. En este caso tenemos nuevamente dos tubos de ensayo. En el primero agregamos muestra de la muestra aromática, 1 ml de ácido acético, 1 ml de furfural en ácido acético, que es lo que teníamos entonces en el caso anterior. Y en el tubo 2 tenemos gotitas de 5 ml de agua, gotas de la muestra aromática nuevamente, calentamos suavemente, vapor que se revela en un papel que está impregnado con esta muestra que hicimos en este tubo, ¿sí? Y entonces aparece la coloración. ¿Qué es lo que tenemos? La reacción general para este caso es que interactúa, perdón que se me enredó un cable, ahí sí, tenemos un grupo carbonilo. En presencia de una amina primaria se genera una imina, que es la base de Schiff que nosotros vamos la imina va a ser la base de Schiff como tal. En este caso, como le llaman también al método como el furfural,
En este caso lo que tenemos es que el furfural, que está acá, reacciona con la anilina y se genera esta especie que es la imina en la base de Schiff. El mecanismo está a continuación, acá está completamente. Ustedes pueden ver por qué se une la anilina al furfural, y aquí hay una serie de reacomodos para que se vaya el oxígeno con los dos protones formando agua. Y finalmente vemos cómo el oxígeno después se lleva a un hidrógeno para estabilizar el nitrógeno y formar este enlace múltiple. Y se genera finalmente la base de Schiff o la imina. Hay video, nuevamente auspiciado por la UTEM. Una universidad amiga, por supuesto, así que no es pecado. Bueno, ahí están los reactivos, anilina, furfural y ácido acético. Ahí se agrega la anilina. Aquí, a diferencia de nosotros, ellos lo hacen de otra manera. Me parece que aquí no lo los vapores no los detectan. Solo hacen la reacción. Nosotros detectamos los vapores diferentes. ¿Ya? Pero da lo mismo, ocurre lo mismo. Lo de nosotros es más bonito porque creo que queda una coloración en el papel. Ya no me acuerdo también. Podríamos ver las dos alternativas. Aquí se va a agregar la cuota del reactivo furfural. Y ya se nota, no sé si pueden ver que hay un cambio en la coloración. Y esa es la imina. ¿Ya? Ahí está el mecanismo, aparece lo mismo que les mostré. Y después sale el esquema. Ahí está. Nosotros por si acaso, esto lo queríamos después en el siguiente trabajo, hacer un mecanismo así de ese tipo. De hecho, podemos seleccionar mecanismos de algunos grupos para que lo hagan. Y ese es el video correspondiente. Vamos a lo que sigue. Si se dan cuenta, son súper sencillos estos análisis de la amina, no son tan complejos. Ahora tenemos la reacción con dinitroclorobenceno. En un tubo de ensayo preparamos la muestra con el dinitroclorobenceno y después se calienta suavemente y nuevamente se impregna con el papel con dinitroclorobenceno y los vapores se revelan. ¿Ya? Acá no hay video, pero lo que ocurre es lo siguiente. Este es el mecanismo general. Tenemos esta especie más el nucleófilo en este caso y se genera esta otra especie. Ahora, de este mecanismo usted tiene que ver que aparece algo que quizás no conoce, que se le conoce como posición ipso, y aparece, y se lo explico inmediatamente, cuando ocurre una reacción en el mismo lugar y se generan se unen de manera dos grupos a la misma posición que está sufriendo el ataque, que en este caso es la del cloro, se genera esto. Esta es la posición ipso, donde ocurre este ataque al mismo lugar, ¿ya? Y la reacción que ocurre finalmente es la que está aquí finalmente, ¿ya? Ahí tenemos el nitroclorobenceno y en este caso nuestro nucleófilo es la amina, ¿ya? Muy general el mecanismo, no tiene mucho más detalle. Y finalmente la reacción de Hinsberg, la que está aquí, se utilizan 10 miligramos de muestra, 1 ml de piridina que necesitamos, 0,5 ml de hidróxido de sodio, gotas de ácido benceno sulfónico, que es la reacción principal, y finalmente agregamos ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que ocurre? Dependiendo, si tenemos una amina primaria, lo que ocurre es que se genera esta especie que es soluble en agua. Si tenemos una amina secundaria, este es el benceno sulfónico, el ácido benceno sulfónico, cuando es con una amina secundaria se genera un sólido insoluble en agua. Y cuando tenemos amina terciaria, no ocurre la reacción y finalmente la amina queda tal cual la teníamos. Es decir, que con aminas terciarias no hay reacción. ¿Sí? Y entonces, si vemos un poquito más la reacción, justo encontré un video, nuevamente en estas páginas hindú que tienen bastante información, hacen el experimento con amina primaria, secundaria, terciaria. No sé si se ve el video porque esto está incrustado o insertado desde el Google Drive, y obviamente que es mucho más pesado que un video de YouTube. En el caso que no se pueda ver ahora, usted lo puede ver nuevamente en su casa, de manera asincrónica. Veamos si está la conexión funcionando para que se vea. Hinsberg test. Material.
Bueno, aquí la señorita está hablando de los reactivos que se necesitan, que son los mismos que nosotros tenemos. Se ve perfecto el video, por lo menos yo no tengo problemas de conectividad. Pero lo interesante es que ustedes no los tengan. Pero si no, si los tuviera, lo puede ver de manera desfasada. Bueno, ahora viene el procedimiento. Take small quantities of primary, secondary, and tertiary amines in test tubes A, B, and C respectively. Using a dropper, add a small quantity of 25% sodium hydroxide solution to test tubes A, B, and C. Now, add a small quantity of distilled water to each test tube. Using another dropper, add a Ahí small está quantity of el ácido benzene bencenosulfónico. sulfide solution to each test tube. Shake the mixture in each test tube for some time. Cool the test tubes in a beaker. Lo está enfriando, eso es lo que dice, fíjense bien. Primary amine reacts with sodium hydroxide and benzene sulfide. Ahí está, se genera esta especie que es soluble en una sal soluble, así que no se ve. Secondary amine reacts Para la with amina sodium secundaria se hydroxide genera esta and especie que es benzene insoluble en sulfide presencia de to hidróxido de sodio. soluble sulfonamide. ¿Ya? Tertiary amine Y para la amina reacts with terciaria benzene sulfonyl chloride. no hay reacción y se genera una masa insoluble. No es que haya reacción, simplemente no hay reacción, ¿ya? Y ahí ya vieron un poco cómo quedan los tubos, fíjense bien. Para la amina primaria es soluble en la sal, pero ahí me parece que se alcanza a percibir. Soluble sulfonamides Y aquí sigue la form explicación la señorita mucho más. Ah, ¿no? ¿De qué está hablando aquí? form insoluble sulfonamide. Ah, ya, la está insolubilizando la sal, eso es lo que hizo, ¿ya? Concentrated hydrochloric acid to test tube B. Y eso es lo que está haciendo. Insoluble Ahora, sulfonamide formed in test tube B. si le agrega base, no pasa nada. Y en el test 3 ya tienen una cosa más o menos ya fea. Incluso pueden ver que se separó el sólido del líquido bastante. The insoluble amine reacts with hydrochloric acid to form soluble ammonium salt. ¿Ve? Se genera una sal de amonio. Ese es el video. Y finalmente entonces les agradezco la atención prestada a esta clase el día de hoy. Entonces voy a detener la grabación.